el altar de la comunidad. Es que somos muy jóvenes para criar a este niño. Aquí ya tenemos demasiado, es que no lo podemos mantener, es que no lo podría mandar a un buen colegio. Y en el altar de ese bienestar sacrificamos cada día. Y nadie sale a defender, no hay ningún Elías que se levante y diga, esto no puede ser así. A veces pensamos, ¿y quién soy yo? ¿Yo qué voz tengo? ¿Qué altavoz tengo? ¿Qué altavoz tenía Elías? ¿Quién le respaldaba? ¿Qué ministerio organizado estaba detrás de él? ¿En qué televisión se anunciaba? ¿Cuál era su página web desde la cual él ponía sus escritos? Era un hombre con su voz y sus rodillas llenas de callos de orar delante del Señor. Ese es el tipo de hombres y mujeres que el Señor quiere para realizar su ministerio. Nosotros en el altar de la gratificación de la carne hemos sacrificado al Señor y su palabra. No nos atrevemos a clamar contra el sexo prematrimonial, contra la homosexualidad y este tipo de cosas que afectan lamentablemente también a la iglesia del Señor. O es que si hablamos de esto, esta hermana que tiene un hijo gay va a dejar de venir. Bueno, pero ¿qué es lo que dice el Señor? Tal vez la hermana necesita escucharlo y su hijo necesita escucharlo, que el Señor condena ese pecado, pero envió a Jesucristo a morir por personas con ese pecado, con esa tendencia. Pero si no se lo decimos, si nos complacemos con eso, continuará en un estilo de vida que será un desastre para él y para quienes le rodean. Hablamos de salvación. ¿Salvación de qué? Si hemos perdido el temor al infierno, hemos razonado que el infierno no puede existir, que un Dios de amor no puede meterse en esas complicaciones externas por peccata minuta. Entonces nos sentimos cómodos y todo vale. Y con tal de ver nuestras congregaciones aumentando, somos capaces de bajar el listón de la verdad. Aquí vemos un hombre que no tiene compromisos con nadie. No negocia, no titubea, no encuentra mejores maneras, no va al pueblo más cercano, a la aldea más cercana, a ver cuántos están con él para hacer unas pancartas y ir a manifestarse por fuera del palacio o por fuera del templo de Baal. No, él va solo. Hay unos 7.000, dice la Escritura, en aquel tiempo, que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y él no va a buscarlo. El Señor le llama a ir solo. Solo él, solo nosotros. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Y si en el camino nos encontramos a 7.000, bien. Si nos encontramos a 7, bien. Pero el Señor nos llama a nosotros. Ese es el desafío del Señor ante nosotros a considerar este pasaje de las Escrituras. No tenemos nada que decir cuando vemos que el mundo se corrompe, que vivimos una cloaca espiritual, cuando hay una hostilidad abierta hacia el Dios de la Biblia. Nosotros hacemos útil. Nos sentimos muy a gusto en nuestro pequeño gueto, en nuestra congregación, cuando estamos con otros hermanos, cuando hay varias congregaciones como aquí esta mañana. Aquí nos atrevemos a alzar la voz, a decir amén a todas estas cosas, pero de ahí fuera, cuando bajamos de las montañas de Galaad, ¿nos atrevemos? Recordad que cuando Elías es llevado en un torbellino y Eliseo le sucede el ministerio, Eliseo pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Yo quise hacer un juego de palabras con eso y decir, ¿dónde están Elías del Dios Jehová? ¿Dónde están los Elías de nuestro tiempo? Estos hombres de coraje, estos hombres atrevidos. Vemos este atrevimiento porque, como digo, denunció a un rey necio y también una religión falsa. Tenemos que considerar un poco qué significaba esto de adorar a Baal. Sabemos que Baal era el dios cananeo de la fertilidad y se le veía en la luz de los rayos y también en la lluvia que caía. Normalmente se celebraban actos en honor a Baal, sacrificios, etc., en lo alto de los montes, y por eso dice que en los lugares altos se elevaban estos monumentos, estas estatuas de Baal. Y la adoración que se hacía involucraba lo que se conoce como la prostitución sacerdotal. Había sacerdotes y sacerdotisas
el concepto que se tenía es que en una unión con esos sacerdotes o sacerdotistas, una sacerdotisa, una relación sexual, pues eso agradaba a los dioses y daban fertilidad, hacían llover, hacían que viniese el sol y así daban fertilidad a la tierra. Claro, ellos tenían conceptos de dioses locales. El dios de la montaña era uno, el dios del valle era otro. El dios del río, el dios del pan, el dios de la salud. Entonces, un poco el sistema de tantas vírgenes como hay, ¿verdad? Y tantos santos, uno para cada cosa. Importante como el mundo católico tiene estas luchas. Yo soy el que dice, como dije antes, que allí hay dos poblaciones que están una junto a la otra. ¿Sabes qué? No tenemos rivalidad con los chinos de tan lejos, pero tenemos rivalidad con los del barrio de al lado, de los poblados allí. En la ciudad de La Laguna tienen un Cristo cuya imagen está crucificado. Al lado hay un pueblo que está Coronte y la imagen que tiene ese Cristo está agarrado a la cruz. Entonces dicen, tienen este dicho allí, dicen, el Cristo de La Laguna, un gran señor, pero el Cristo de Tacoronte, más señor porque no se dejó crucificar. Fijaos que necedad, un Cristo sin crucificar, un Cristo que no nos vale para nada. Pero fijaos que tiene un concepto de dos Cristos distintos. Igual que hay vírgenes distintas, y yo me encomiendo a esta y tú a la otra, y dices, ¿para qué? Bueno, pues algo así existía en aquellos tiempos. Y ya digo que la adoración implicaba este tipo de inmoralidad, lo cual daba rienda a la carne, a ese tipo de secta, a ese tipo de culto, cuando se apuntan, ¿no? Solo por la carne. Recuerdo también, no soy muy dado a anécdotas, pero me ha venido. Tuve un amigo cuando era joven y cuando eso existía, no sé si existe todavía una secta que eran los niños de Dios. Y era así un poco tipo hippie y tal, no sé, rarita, como el líder. Y cuando eso, pues teníamos 16, 18 años, este amigo mío le costaba encontrar novia, pero como ahí se suponía que había sexo libre, pues se hizo de esta secta para poder tener esa libertad, ¿no? El caso es que lo tuvieron en la calle principal de Santa Cruz, semanas y semanas repartiendo tratados, pero sexo nada, así que lo dejó. Pero bueno, esto era un tipo de adoración que daba rienda a los sentidos, ¿no? Y esto era una infamia, eso era indigno delante del Señor. Era una ofensa suficiente para que el Señor viniera con mano dura para castigar a su pueblo. Recordemos de nuevo que no era una nación pagana, era el pueblo de Israel. En el propio nombre de Israel va implícito el nombre del Señor. Donde quiera que ellos iban, eran los de Jehová, los de Yahvé, eran los del pueblo del pacto. Así que cuando Elías hace este anuncio, él necesitaba valor y coraje para decir, mi Dios es más grande que Baal, su propio nombre así lo indica. Mi Dios es Yahvé, mi nombre es Jehová. Vosotros habéis dejado al Señor, pero para demostrar que solo Dios es Dios, solo Jehová es Dios, vosotros invocáis el nombre de los dioses que supuestamente dan la lluvia. Pues Jehová va a mostrar que es Dios sobre estos dioses, porque no va a haber lluvia, no va a haber ni siquiera humedad, no va a haber rocío en la mañana. Y veréis que solo Dios es el Señor. Y ni tú acá, ni tú, Jezabel, vais a poder contra el Dios que os ha creado, que os ha puesto donde estáis y que tiene demandas sobre vosotros. Hace falta valor para presentarse delante del que en aquel momento era el hombre más importante, al menos de aquella tierra, y decir estas cosas. Pues esa es una clase de coraje que hace falta en nuestro tiempo. Esa es la clase de coraje que se deriva de estar mucho tiempo con el Señor, de conocer lo que es una indignación santa por amor al Señor. La indignación que surge de ver los pecados de la nación, los pecados del pueblo de Dios. Eso es lo que nos debe mover. Por estas cosas tenemos que ayudarnos y no por otras tonterías que a veces nos hacen enfadar. Y tenemos que estar dispuestos a afrontar el ridículo. Claro, imaginaos la risa que eso produjo.
Quienes controlan esto son Baal y Asera. Así que tú di lo que quieras